Ahora le vamos a escuchar a Marlene Bar, ¿puede ser? Sí, la he visto que andaba por ahí conectada. Sí, tuve un problema de conexión, se desconectó y no tenía wifi, por eso no, y estuve lidiando, bueno, hasta que solucioné el problema. Y bien, una experiencia realmente, a mí en lo personal, eh, muy satisfactorio todo, los contenidos, el aprendizaje, el poder registrarme en las plataformas como Orsit y, y otras que no conocía realmente, o sea, nunca lo hice. Y este curso eh, me posibilitó, o sea, me dio esa posibilidad y también logré crear mi cuenta institucional, que en un principio sí, bueno, tuve inconvenientes y tenían que verificar desde la UNAM, como les comenté, por WhatsApp o por correo, creo que tenían que verificar que realmente yo era personal de la institución, o sea, de la UNAM, de la Facultad de Humanidades. Entonces, una vez que Recursos Humanos le pedí a Jorge Cáceres que responda a ese email para verificar que sí soy docente en la Facultad de Humanidades, y inmediatamente respondió y bien, me dieron esa posibilidad de tener mi cuenta personal, por eso pude registrarme también en las distintas plataformas para cumplir con el trabajo final del módulo 3, que era uno de los requisitos, ¿no? De registrarse y poder disponer del código en ORCID, o sea, la página, de poder publicar algún trabajo. También logré vincular con mi blog personal. Yo en realidad hace años creé un blog eh, personal, pero está muy relacionado con la cátedra que yo dicto de Recursos y Servicios de Información 2. Entonces, los contenidos están vinculados con la cátedra que yo dicto en la misma carrera de bibliotecología de la Facultad de Humanidades. Y bueno, vinculé con ORCID y con la otra plataforma, que no me acuerdo el nombre, eh, que me faltó confirmar mi correo electrónico de la UNAM. Bueno, ahí tuve un poquito de inconveniente, no sé cómo acceder a mi... Tengo una clave, me dieron una clave, pero todavía no pude acceder a ese correo para confirmar en esa plataforma. Pero en Oxid sí, pude vincular todos mis datos, creé mi cuenta, ya así que pronto voy a poder subir. Realmente una experiencia muy enriquecedora, todos los contenidos, tanto del módulo 1, si bien, o sea, no tengo esa formación teórica en cuanto a la investigación, pero como estamos formados más bien como técnicos, bibliotecarios, y quizás faltó, o sea, esa parte metodológica que se requiere, ¿no? En los trabajos de investigación y en un curso de posgrado. Y bueno, del módulo 2, realmente también muy linda experiencia poder eh, sumar más conocimiento
a lo que son las publicaciones científicas y poder conocer esas plataformas donde uno se puede registrar y publicar sus trabajos y cuáles son los procesos y las metodologías que tienen las distintas revistas o editoriales en los procesos de publicación. Conocer cuáles son las normas de publicación, sobre todo, porque muchas veces nosotros no conocemos las normativas que tienen las editoriales y queremos publicar y realmente hay que conocer, o sea, cada editorial tiene su normativa y bueno, eso me sirvió mucho. Si bien yo formo parte de un equipo, de 2 equipos de editoriales de ediciones FIX de la Facultad de Humanidades, pero no son revistas científicas. Entonces, hay procesos o metodologías que son diferentes. Y este curso me ayudó a conocer, a profundizar todos esos contenidos. Gracias Máxima, gracias Julio, gracias Lili, Gracias, Marlene, a vos. Gracias a todos y gracias también a Rubén y a Oscar y a Héctor. El módulo 3 también me sirvió muchísimo porque era un paso que me faltaba todavía. Así que muy agradecida, muy agradecida. Bueno, gracias a vos, Marlene. Ahora vamos a ir con Naila Traiman, ¿puede ser? A ver, Naila, te vamos a Sí. Bueno, yo voy a ser breve. Siempre que estoy con gente de sociales soy la que menos habla y la que menos escribe también. Bueno, sumarme a los agradecimientos de las compañeras. Todos los talleres finales y los primeros módulos fueron, aprendí un montón de cosas. Por ahí en relación a lo que decía Manuel, yo trabajo en un grupo de investigación, que todo esto lo saben de manera muy intuitiva, ¿no? O sea, elegir en qué revista publicar, como que saben elegirla, pero no saben transmitir bien qué es lo que vos tenés que mirar en una revista para diferenciarlas, ¿no? O algo que dijo Rubén, que habló en el tercer módulo, lo de la firma académica, ¿no? Yo solamente estoy autora en 3 trabajos y en los 3 tengo un nombre diferente, porque tengo 2 nombres y 2 apellidos, entonces menos mal que lo aprendí ahora, pues si no después me iba a querer morir. Así que bueno, nada, eso me lleva a muchas cosas y agradecerles porque realmente se notaba que transmitían o intentaban transmitir todo lo que sabían y eso es realmente muy valioso para estos cursos. Bueno, muchas gracias, Naila. Ahora nos queda Sergio Javier Benítez. A ver, ¿qué anda? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo que vengo del campo de la comunicación tuve que reaprender muchas cosas, sobre todo de las TICs. Es un campo en el cual en mi carrera a veces también tenemos poca familiaridad o desarrollamos muy poco porque estamos muy abocados a las cuestiones de la redacción y más pensando en los medios tradicionales y algo de los nuevos, entonces fue un aprendizaje. Tuve la oportunidad de leer muchos materiales que pudieron dar en los 3 módulos. Soy incipiente todavía en cuanto a la redacción de conocimiento científico, integro equipos de investigación, entonces tampoco tengo toda la herramienta por ahí para hacer los trabajos como indica por ahí el módulo 3. Muchos de los materiales me van a servir para seguir aprendiendo, para seguir leyendo, porque no lo he podido leer todo en plenitud. Sí, lo fundamental para poder participar y hacer los trabajos. El foro fue muy interesante poder hacer un aporte de lo que estuvimos leyendo. Tuve algunos contratiempos con el módulo 3, es cierto. Coincido con lo que plantearon respecto de la solicitud del mail institucional. Yo aún no lo tengo. Tampoco, por tanto, puedo hacer otras actividades como subir materiales. No tengo mucho para publicar todavía, más que
trabajos de tesis, trabajo de investigación, algo de la carrera, más que eso no tengo. Y por ahí el formato académico científico tiene algunas normas que cumplir. Yo inicialmente había comentado que me había mandado para publicación en una revista de la universidad un avance en mi tesis y no me fue bien. Tal vez ahora tendré que ver con nuevas herramientas y también aprendiendo, digamos, los repositorios y otras formas de iniciación que hay a partir de lo alternativo. Por tanto, yo el módulo 3 completé lo que pude, casi todo lo que me habían pedido, ya mandé los trabajos, pero no así el Research Guide, porque dependo del mail institucional que tampoco tuvo respuesta, había escrito a los mails que habían recomendado. Bueno, entiendo que eso tampoco debe ser algo sencillo por lo visto, entonces seguramente tendré que ir rehaciendo esa tarea más adelante. Respecto al blog, yo le había dicho a uno de los docentes, a Oscar creo, que tenía uno en particular en el cual hacía algo de noticias. Volví a hacer uno como habían solicitado y bueno, tuve buenos resultados, sobre todo con el Google Analytics, me funcionó, anda, lo pude hacer, pero y respecto a las redes sociales, en Academia Edu, pude hacer mi perfil, pero como le explicaba al profesor, a la hora de plantear el uso de redes particulares personales, no lo hice porque de alguna manera tiene también una privacidad y me pedían autorización para operar dentro de ellas y bueno, eso no hice. Todos me aclararon de que eso lo puedo hacer más adelante, no hay problema. Pero bueno, en general muy satisfecho, muy conforme con nuevas herramientas para seguir aprendiendo. Me interesa mucho el periodismo científico, dentro de la comunicación es un campo que acá en Misiones tenemos una colega que representa, pero entiendo que es el camino de visibilizar las cosas, de informar, y de alguna manera también me dio muchas herramientas para seguir aprendiendo, así que muy agradecido. Bueno, espero que me vaya bien en lo que he mandado y si no, es una oportunidad única de seguir aprendiendo, sobre todo en la universidad. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Sergio. Bueno, ahora vamos a distendernos, vamos a hacer un diálogo mucho más desprolijo. Es decir, cada uno va a ir interviniendo de acuerdo a su motivación, ¿no es cierto? Para empezar, les quiero decir de que en el equipo, la reunión previa a esta que tuvimos para acordar algunas cuestiones relativas al curso, decidimos que les íbamos a dar plazo hasta el 15 de septiembre, o sea, la semana que viene, ¿no es cierto?, para que puedan finalizar todo lo que les quedó así pendiente, para que se puedan poner al día, digamos, con los trabajos que le hayan quedado colgados. Y bueno, de esa forma comprendemos que todos estamos un poco contrañidos con muchas cosas y creemos que podemos colaborar. Más no le queremos dar más tiempo porque no es que no les queremos, no podemos, porque nosotros antes de fin de mes queremos terminar de cerrar el curso, porque si bien hoy hacemos el cierre formal, nosotros después seguimos trabajando, porque tenemos que seguir corrigiendo, tenemos que seguir calificando, haciendo los certificados, todo lo que viene después, ¿no es cierto?, hasta que ustedes cuenten con el certificado de la certificación de haber estado en este curso, ¿sí? Bueno, con respecto al trabajo final, que la querían escuchar a Valeria en eso, el trabajo final integrador, esa era una pretensión nuestra que, bueno, si no la llegan a hacer, de todas maneras lo vamos a comprender, ¿no es cierto? Porque eran pasos que había que ir haciendo, ¿no es cierto?, simultáneamente con las lecturas y con lo que iba pasando, como para elaborar un documento que después se pudiera levantar en el repositorio. Esa era la idea original. Pero por el camino nos dimos cuenta de que también podían usar otras producciones que ustedes tenían y eso se lo habíamos comunicado, que si tenían una producción hecha, bueno, que esa producción podían usar para, digamos, enganchar con el final,
con el trabajo final integrador. Y entonces quedarían las respuestas a las preguntas del punto 4 de ese trabajo. No sé, Valeria, si querés vos explicar algo más con respecto a eso. No, la verdad que creo que está todo dicho, Lili. Salvo que no sé cómo quedó el asunto de la optatividad, digamos, de hacer el trabajo, ¿no? No sé cómo quedó eso. Sí, habíamos acordado en que el que ya tenía elaborado en buena hora, porque era ese el que iba a levantar, y es el que íbamos nosotros a evaluar y verificar si se había cumplido realmente con el trabajo integrador, ¿no es cierto? Los que no lo pudieron hacer y levantaron otro trabajo que ya tenían elaborado o preelaborado, ¿no es cierto? Bueno, también podían hacer. Lo que sí nos gustaría que le contesten las preguntas del punto 4, que eran, que eran las de que tenían que explicitar a quién iba dirigido ese trabajo, dónde lo publicaría, por qué, de acuerdo al tipo de publicación, ¿no es cierto?, qué revistas iban a elegir, qué criterios consideraba importante, por qué su texto era adecuado para ese tipo de publicación y qué estrategias de visibilidad iban a usar para que se viera su trabajo, ¿no es cierto? Esas preguntas, pues nos gustaría que las respondan, porque ahí entonces nosotros podemos verificar si realmente comprendieron el camino, ¿no es cierto?, con el que finaliza una publicación, un trabajo. Cualquier trabajo con pretensiones de publicación, ¿no es cierto?, tendría que poder responder a esas preguntas, el autor tendría que poder responder para que vaya al lugar donde va a estar visible, digamos. Perdón, Lili, ahí Naila pregunta a dónde tienen que mandar, que pueden subir a donde habían estado subiendo los otros trabajos. ¿O no? Sí, por supuesto, pueden subir, pero si es que es para nosotros, para que nosotros veamos el resultado de las respuestas, tendrían que levantar en un repositorio y mandarnos la dirección de dónde lo levantaron para que nosotros desde ahí poder mirarlo, digamos. Pero ella dice las preguntas, los ítems. Sí. Las preguntas. ¿No es cierto, Naila? Aclará por ahí. Sí, está bien. Porque para cada uno de los trabajos había un foro, o sea, un espacio de tareas donde se subían. Sí. Pero no había un espacio de tareas para el trabajo final. Entonces mi duda es si lo mandamos por mail, ¿a cuál? Y bueno, todavía hay posibilidades de abrir. Nosotros podíamos abrir en el aula virtual un espacio en trabajos, un espacio para el trabajo final. Entonces lo cargan ahí como cargaron los anteriores. Es decir, para cada módulo ustedes habían cargado en el aula. Entonces ahora termina esto y yo abriría en el aula el espacio en el ítem trabajos, trabajo final integrador, y ahí lo levantan. ¿Puede ser? ¿Les parece bien? Sí, me parece bien. Sí, a mí me parece perfecto. Bueno, hacemos así entonces. Sí, me parece perfecto, sí. Quisiera preguntar algo en relación a eso. Sí. Yo subí en el repositorio de la UNE, el RIUNE, otro trabajo. Sí. Pero yo tengo pensado decir, ya tengo seleccionado el trabajo y demás, solo tengo que explicitar, digamos, esas respuestas de la pregunta 4. Con respecto al trabajo que solicita Valeria, a mí me gustaría, digamos, presentar ese otro trabajo que lo tengo pensado. Es decir, lo generé hace un tiempo atrás, pero está ahí guardado, pero mi intención es enviarlo a una revista para publicar, pero ocurre que es un trabajo breve, porque, o sea, breve dentro de los formatos que suelen pedir las revistas. Por eso no sé, digamos, no creo conveniente subirlo antes a un repositorio. El de la UNE, por ejemplo, solo se puede subir el post-print,
Entonces, no sé cómo podría ser, o sea, eso es lo único que me preocupa, digamos. Y bueno, por ahora, para que lo veamos nosotros, podés levantarlo al aula. Y después, no todas las revistas te piden trabajos largos, depende de la revista. Hay revistas que al contrario te dicen máximo 10 páginas, por ejemplo. Es decir, en nuestro mundo de las revistas hay de todo. Para humanidades también hay de todo. Es decir, hay algunas que te ponen el piso y el máximo. Y algunas tienen piso hasta de 5 páginas. O sea que es cuestión de ver nomás dónde publicar. Porque si uno en 5 páginas o en 7 páginas puso lo que realmente quiere poner, y bueno, ya está. Eso es lo que yo quiero decir con ese trabajo. Y entonces busco la revista apropiada para publicar en aquella que me permita esos estándares, digamos. Está bien, gracias. Entonces vamos a, digamos, subirlo al aula para después analizar bien en qué revista enviarlo y seguir todo el circuito. Así es, muy bien. Me Bueno, parece buenísima la idea. les quiero enviar a todos los colegas, porque todos son docentes de una u otra manera, así que creo que estamos festejando el Día del Docente de la mejor manera, aprendiendo. Exacto. Así que felicitaciones a todos los docentes. Felicitaciones. Y quedó claro, el trabajo integrador final es optativo. Quiere decir que aquel participante que desee enviar ese trabajo, como Leus quiere hacerlo, lo hace hasta el 15 de septiembre. Esa es la fecha. Y los demás, si no se dieron cuenta, hoy han sido evaluados. Esta fue la evaluación final. ¿Sí? Bueno, este es un regalo del Día del Docente. Sí, además, como nosotros, nuestra Secretaría de Posgrado es bastante exigente en la cuestión de cursos de posgrado, nosotros terminamos el curso y tenemos que elevar un informe de cómo fue el curso, que pasó todos los pasos, y bueno, entonces también ahí le vamos a pedir una ayudita, y yo les voy a mandar un enlace donde tenemos unos cuantos puntitos nada más, y queremos que ustedes digan lo que quieran al respecto de este curso, la organización, los profesores, la bibliografía, y le damos un tipo de párrafo para que ustedes escriban lo que quieran ahí, ¿sí? Después, eso es anónimo, así que escriban tranquilo todo, lo malo, lo feo y lo bueno. Entonces, de ahí nosotros después sacamos para abonar con dichos el informe, ¿no es cierto? Con dichos de los participantes, ¿sí? Ese va a ser otro pedido que le vamos a hacer. Bueno. ¿Alguien más quiere intervenir? O preguntar, aprovechen, porque después no nos vemos. Quizás nos encontremos en algún otro evento, pero... ¿Sí? Yo quería simplemente una aclaración porque yo no había visto, o por ahí no me percaté, de el trabajo integrador. ¿Eso es el que está en el inicio de la página o en qué lugar lo ubico para poder mirarlo? La verdad que no lo había mirado. Está entre los documentos, en la carpeta de documentos, está como una carpetita que dice trabajo final integrador. Bueno. Si vos entras al aula, a ver si yo tengo acá el aula. Sí, estuve entrando recién y mirando a ver, justamente para poder corroborar. Bueno, sí, ahí si vos te vas a las carpetas de documentos, no sé si pudiste. Sí, los que miran, los que miran. Ahí hay una que dice evaluación final integrativa. Ajá, ahí lo bueno, vi. Ahí lo tenés. Y entonces yo le voy a poner este mismo título en la parte de trabajos. Voy a ponerlo como para que ustedes lo carguen ahí,
¿sí? En la parte de trabajo, entonces voy a crear un nuevo trabajo y le pongo trabajo final integrador. Ya lo estoy haciendo, como para que ustedes puedan subir ahí este trabajo, ¿sí? Perfecto, sí, sí. Ahí lo vi. Bueno, Ahí. ahí sí, le voy a poner hasta el 15 entonces. Hasta el 15 De todo como modo, eso no influye, digamos, ya en la concepción, en la conceptualización final, digamos, ¿no? O sea, esto es operativo, sí, como sí, decía el profe recién, y lo que van a exacto. evaluar son los trabajos enviados, ¿no? Sí, 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 lógico. Sí, sí. Bueno, está entonces el trabajo final integrador, ya está cargado en la carpeta de trabajos, así que ahí nomás los van colocando, ¿sí? ¿Puedo Bueno, agregar algo? sí, por supuesto. Vieron que como todo es en la vida, todo tiene, digamos, una parte positiva y otra parte negativa. Así es. Con respecto a las nuevas tecnologías, son muy auspiciosas, pero yo siento, digamos, esto no tiene que ver con conocimiento ni nada, sino con la parte de sentimiento, del sentir, digamos, o de lo que algunos autores llaman el ser sentipensante, digamos. Es una cuestión que los que tenemos una cierta trayectoria, de sentirse partido en dos, no sé si me explico. Un antes de lo que tenía que ver con la publicación en papel y los formatos habituales, y otra que es todo lo que se ha venido en los últimos 15 años. Entonces, a mí lo que me interesaría saber, si alguno de los informáticos puede responder, ¿cómo nosotros podemos hacer para subir trabajos anteriores en PDF, para conseguir el DOI, para subirlo a alguna de esas plataformas, porque son trabajos que fueron publicados y que están en otro circuito? Entonces, claro, si uno va al historial, al Google académico, a Impact Story, vamos a aparecer como que somos unos novatos, digamos, nadie nunca no nos leyó, ni... ¿Se entiende por dónde pasa la pregunta? ¿Cómo recuperar esa otra parte de la historia? A ver, Rubén. Sí, sí, bien. Esta plataforma como ResearchGate otorga DOI, pero para determinadas clases de artículos que no hayan sido publicados en otros lugares, porque debería tener DOI desde ese lugar. Pero otras producciones libres es más simple hacerlo con zenodo.org, porque le permite generar el DOI antes de subir el archivo, o sea, el botón dice reservar DOI. Y en el caso de aquellos PDFs antiguos, si tuviera la versión todavía en procesador de texto, le podía incorporar al procesador de texto y generar un nuevo PDF y ahí publicar en zenodo.org, y el archivo ya queda accesible, disponible, y ya queda identificado con su número único. Sí, Esta es incluso una se puede alternativa. hacer con publicaciones anteriores escaneadas, ¿no es cierto? A mí me ocurrió que pude escanear algunos artículos muy antiguos que me habían pedido y luego levantar el PDF y ahí sí obtener el DOI. Quiero agregar otra cosita. A partir del Microsoft Office 2016, las versiones permiten desde el Word abrir un PDF y convertirlo y editarlo como si fuera un Word, y de ahí se puede volver a una versión de Word o volver a guardarlo en PDF. Todas las versiones más recientes de Microsoft Office permiten reeditar un PDF. Es una ventaja. Ahí, Yo otra quiero cosita. preguntar algo Sí. también.
Perfecto. Por ejemplo, un artículo que se haya publicado de un congreso, por ejemplo, que esté en las memorias o en el libro de acta del congreso, ¿eso se puede publicar o estaría como, no sé, no es plagiar porque el artículo es propio, pero si ya se publicó en acta de congreso, eso no se puede publicar? ¿O tengo que escanear donde diga que pertenece a tal? Bien. Esa contradicción no quisiera cometer porque no quiero cometer delito. Bien, no creo que vayas preso por eso, Margarita, pero ni que te hagan un juicio, pero por ahí un reclamo puede ser y se puede solucionar. Bueno, y otra cosa, por ejemplo, yo cuando hice el Google académico, después que terminé, había tomado como opción que actualice automáticamente, algo así. Y bueno, después leí, escuché los videos, que no es lo más conveniente, que siempre es preferible que como que te pregunte la aplicación y que vos autorices, porque a veces se te viene como publicación tuya algo que no es tuyo y te pueden, digamos, encima Benítez no es difícil que aparezca otro Benítez, ¿viste? Sí, entonces, sí. Eso me preocupa porque yo tomé esa opción y ahora no sé cómo cambiar mi perfil. No sé cómo cambiar esa opción. Bien, son varias preguntas, Margarita. Una sobre las publicaciones en Congreso, por ahí Máxima y Julio son más los expertos en derecho de autor en nuestro grupo, pero yo creo que las publicaciones de Congreso son propiedad del organizador del Congreso. Y así que ahí es un poco más limitada la cuestión. Por eso ResearchGate ni siquiera otorga DOI a los artículos. Porque eso debería ya otro organismo haber otorgado el DOI. Pero tampoco tengo una gran certeza sobre esto, pero... y sobre todo si la memoria del Congreso tiene un ISNN. Claro, puede tener un ISN de la publicación. Y bien, y en cuanto a Google académico, bueno, Oscar es el experto, y las publicaciones que no son tuyas, tenés que estar habilitado con tu usuario y contraseña, y hay que tildar y eliminar de tu perfil, claro, para que no te quede asignado a vos el crédito. Está. Es lindo por ahí tener 10, 20 artículos más de lo que son tuyos, pero bueno, no sería ético. Yo quería ampliar algo. Yo quería ampliar un poquitito con respecto a Google Académico también, porque Emilia me había hecho el email que me había enviado. Digamos, lo primero que tenemos que entender que Google Académico no se puede subir un archivo. Es decir, lo único que hace es una indexación. Entonces, supongamos que nosotros subimos un archivo, digamos, un documento digamos, en una de las plataformas, y entonces tenemos que ir con nuestro perfil, es decir, ir a la opción de perfil, con nuestro usuario y contraseña, y, digamos, hay un botoncito que dice más. Entonces nosotros en esa opción donde dice más, dice, podemos agregar un artículo o podemos agregar a mano el artículo. La diferencia está que agregar un artículo significa que cuando yo ingreso ahí aparece ya, digamos, el título del artículo, digamos que hizo una cosecha el motor de Google, hizo, ya cosechó, pero tenemos un inconveniente que tarda, digamos, es 2 veces al año. En este caso, yo subí un documento hace una semana, 2 semanas, no aparecería. Entonces, lo único que nos queda es ir a la opción también, agregar un artículo manual, y ese artículo manual completar los datos, digamos, como lo referenciaron en la otra plataforma. Y con eso, digamos, después va a enlazar en un futuro, va a enlazar. Esa sería la estrategia. No sé si se entiende.
Intervengo para preguntar un poquito a Oscar, porque yo hice ese procedimiento de agregar a mano, Sí, pero no encontré ningún lugar donde cliclear para poder subir el trabajo. es Es que decir, lo que el trabajo no te va a permitir Google, no te va a permitir Google Académico subir un archivo. Solamente te permite hacer la indexación. Por ejemplo, en este caso, supongamos que lo subiste en ResearchGate, bueno, entonces en ResearchGate, digamos, ya te dio, digamos, las características técnicas, y esas características técnicas no va a aparecer todavía en Google Académico, porque, digamos, no cosechó el motor. Entonces, en este caso, digamos, vos escribís de las mismas combinaciones, como agregar un artículo a mano, de la misma forma que relacionaste en ResearchGate. Y después, en un futuro, el sistema sí va a hacer el enlace y te va a permitir, digamos, bajar de Google Académico, bajar ese archivo. Eso sería la... Y los datos, esos que se completan, todo eso, yo no encontré ningún lugar donde diga aceptar o ok o listo, digamos, en la parte superior, digamos, superior derecha, hay un tilde de colorcito celeste. Con ese ahí, cuando le das clic, ahí te acepta. Si ese, digamos, no es muy, digamos, a mí también cuando estuve probando dije yo, ¿y dónde doy la opción aceptar? Y bueno, esa es la opción ahí. O sea que el Google Académico está vinculado con ResearchGate y a su vez con ORCID. Exactamente. ¿Es así? Sí, sí, exactamente. ¿Cuáles son los dos momentos en el año en que el sistema hace eso, digamos? Porque también ahí en las diapositivas dice que nosotros tenemos que, como una especie de purga que hacer 2 veces al año, viendo si hay artículos que no son nuestros, si hay duplicado y toda esa cuestión. O sea, ¿cuáles son los dos momentos en el año? Yo exactamente eso no me hice esa pregunta, no, ahora voy a investigarlo, pero me imagino que estará, no sé, vos, Morenata. No, no hay una información clara sobre ese tema, pero lo hacen a discreción y Google cosecha de plataformas, por ejemplo, de las bases de datos bibliográficas, cosecha de todas, con la que está relacionada, cosecha de los repositorios. Los repositorios también. Sí, de todos los repositorios. Todos los repositorios. De todos los repositorios nacionales que están vinculados, también a través de la biblioteca del MinSID, llega a todos los repositorios, ResearchGate y todo eso, hace una cosecha y los indiza y los agrega a cada perfil. Ese proceso lo hacen a discreción y muchas veces se cree que es porque han mejorado su plataforma de inteligencia artificial, sus procesos, y lo vuelven a procesar. Así que no se sabe ciertamente, sino cada tanto uno puede notar que se ha actualizado sin que uno Ahora perdón Rubén, las 2 últimas veces que actualizaron el Google Scholar, a mí me avisaron, me mandaron un aviso al correo diciéndome de que se había actualizado y que haga la revisión correspondiente. Eso está bueno porque por lo menos... Está bueno. Sí, a mí no me ha llegado, pero es un buen dato, hay que estar atentos. ¿Sí? Sí. A mí me había preocupado esta cuestión yo pensé que había que subir el trabajo, porque una de las consignas del taller 3 dice, suba algo así el trabajo que ha subido en el repositorio. O no sé, es algo que yo interpreté mal. Sí, a lo mejor me expresé son mal. Metadatos. En realidad lo que uno pone son los metadatos ahí. Se refiere a agregar en la lista de archivos que uno tiene en el perfil de Google, ese artículo que está publicado en ese repositorio. Gracias. ¿Alguna otra preguntita? Quiero agregar algo a este tema del que están hablando. Nosotros en el módulo 2 habíamos planteado un poco esta cuestión de la interoperabilidad y el protocolo PMH OAI.
Estos protocolos lo que permiten es cosechar en revistas científicas, en repositorios institucionales, esto que ustedes después lo ven plasmado en Google Académico, ResearchGate, ¿sí? Particularmente en el caso de ORCID, lo que hace es articular o asociarse con Amelica o Redalyc, y todas las publicaciones que se hace o que se cosecha o que Redalyc cosecha, después se ve impactado en ORCID. O sea que en el caso de que ustedes, por ejemplo, realicen una publicación que sea cosechado por Redalyc, va a impactar a través de ese Haberstein o ese enlace persistente que tienen los repositorios, que tienen las revistas científicas, ¿sí? Y de esa manera, lo que nosotros en realidad pretendemos es lograr la visibilidad a través de estos cosechadores, ¿sí? Y que después viene toda una parte que tiene que ver con las métricas y el factor de impacto, y también otra cuestión que después aparece es esto de la altmetría, que es una cosa un poco más vinculada a las redes sociales y demás. Pero lo importante acá es que nosotros sepamos dónde publicar, ¿sí? Uno son las revistas científicas, ¿sí? Conocer fundamentalmente si están indexadas, por quiénes, por qué directorios, por qué bases de datos, ¿sí? DOAG, ROAR, Redalyc, núcleo básico. Toda esa cuestión teórica que nosotros les dimos en el módulo 2, si ustedes vuelven a mirar, ahí está como, hay varios tips o ejes fundamentales dentro de los contenidos que a ustedes después les va a permitir posicionarse y encontrar el sentido de todos estos interrogantes que se presentan ahora, ¿sí? Por ejemplo, Google Académico tiene una particularidad de que toda aquella publicación que sea, que esté realizada o depositada en un repositorio que forme parte de un sistema de repositorio, ¿sí? Hablando, por ejemplo, de Argentina, que forme parte del Sistema Nacional de Repositorio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, toda publicación que nosotros realicemos, eso va a ser cosechado por Google Académico. En el caso de las revistas, por ejemplo, toda publicación que se realice en una revista indexada, también va a estar cosechada y a su vez va a interoperar con Google Académico, y así con los demás. O sea, obviamente que cada uno tiene, y cada cosechador tiene su particularidad, ¿sí? ResearchGate también tiene su particularidad, y no todos por ahí interoperan de la misma manera. ORCID, por ejemplo, tiene una particularidad. Y con respecto a los repositorios, ustedes tendrían que mirar un poco una parte que dice enlace persistente, ¿sí? El enlace persistente es lo que le va a dar credibilidad y va a hacer que ese artículo permanezca en el tiempo, ¿sí? Y que eso no desaparezca. También se llama, a ver si me ayudan los informáticos, el handle, ¿sí? No sé si escucharon hablar del handle. Bueno, eso también es como el vínculo, el link, que va a hacer que persista en el tiempo. Después, otro tema del que también nosotros por ahí no profundizamos en esta capacitación son los DOI, ¿sí? Cada revista debe tener un DOI, porque eso es lo que se viene ahora. En ORCID, por ejemplo, cuando nosotros, si no lo hacemos de manera manual, lo que ORCID hace es reconocer directamente ese número de DOI, ¿sí? Que nosotros también en nuestro módulo no lo profundizamos, solamente lo mencionamos, y que por ahí tampoco salió hoy como tema, pero las revistas científicas
tienen que tener un DOI propio. El DOI es subvencionado, eso institucionalmente las universidades o las instituciones tienen que pagar para que eso permanezca. Entonces, por ahí también, y es un punto, es un indicador de evaluación de Latindex, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de las revistas de la Universidad Nacional de Misiones, uno de los aspectos observado es esta cuestión del enlace persistente y de la pertenencia de los DOI. Y bueno, y por eso también es, o sea, hay toda una cuestión previa que nosotros debemos conocer para saber hacia dónde ir y conocer esto de que, o sea, nosotros una vez que tengamos nuestro perfil, tanto en Google Académico como en Orsi, ResearchGate y demás, si nosotros publicamos en revistas de impacto, en repositorios que formen parte del sistema, que sean cosechados por directorios y demás, sí o sí, automáticamente eso va a aparecer. Nosotros no tenemos que hacer un esfuerzo. A diferencia de que haya publicaciones que no estén, digamos, indexadas o cosechadas por algún repositorio o sistema de información, entonces sí lo hacemos de manera automática. No sé si por ahí responde a ciertas inquietudes que se presentó. Y después otro tema que también me pareció por ahí escuchar es si publico en un repositorio o no y no aparece. Por lo general, los repositorios tienen políticas que determinan los tipos de publicaciones o categorizan las publicaciones. Y en esas políticas, sí o sí, si nosotros reunimos los requisitos o esas publicaciones son producto de una investigación, sí o sí tienen que ir a parar en los repositorios. Y sí o sí después nosotros tenemos que aparecer en Google Académico o en ResearchGate, ¿sí? Pero Google Académico es lo más próximo que interopera con los repositorios, así a modo, digamos, de visibilidad como de nuestro perfil como investigador. Ahí aclarando un poco lo que dice Máxima, lo que les quiero decir es que en los repositorios, sobre todo cuando ustedes van a hacer autoarchivos, tienen que fijarse muy bien a qué comunidad de su repositorio van a mandar el trabajo, porque los repositorios tienen comunidades que no son cosechadas. Digamos que es profeso, las tienen ahí porque quieren dar visibilidad a todos los trabajos, pero hay algunas comunidades que no son cosechadas por, digamos, por el sistema nacional ni por otros sistemas de cosecha de datos, ¿sí? O sea que fijarse muy bien a qué comunidad voy a ingresar mi trabajo cuando hago autoarchivo, ¿sí? No todos los repositorios tienen autoarchivo, pero la mayoría lo tiene porque es la forma más fácil, ¿no es cierto?, de que el investigador pueda, o el docente pueda poner su trabajo visible, digamos, en la web. Perdón, Belarmina, ¿comunidad se referiría, por ejemplo, a una facultad? ¿O qué? Sí, una comunidad puede ser una facultad, y dentro de esa comunidad a la vez puede haber comunidades o pequeños campos, ¿no es cierto?, en los que depende del modelo de repositorio en realidad. Si vos tenés un repositorio que abarca toda la universidad, seguramente una comunidad grande va a ser cada facultad. Y dentro de esa comunidad, a la vez, ¿no es cierto?, van a haber colecciones diferentes. Y en esas colecciones uno tiene que fijarse, cuando es grande el repositorio, va así, comunidades, colecciones. En las colecciones no todas se cosechan. Es decir, por ejemplo, va a ser colecciones de artículos de revista. Esa sí va a ser cosechada de una, ¿no es cierto?, porque seguramente que va a tener el DOI y todo lo demás, ¿no es cierto? Después va a haber otro, por ejemplo,
otra colección que diga trabajos de cátedra, y esa no va a ser cosechada, porque seguramente no va a reunir todas las condiciones que necesita para la cosecha. Es decir, fijarse bien dónde voy a poner en un repositorio, ¿sí? Para eso tienen que conocer su repositorio, del repositorio de su universidad lo tienen que conocer bien, tienen que saber cómo está dividido, y en qué comunidades, en qué colecciones, y bueno, y las características de cada colección. Entonces con eso ustedes se manejan para el autoarchivo, ¿sí? Y se evitan problemas. A lo mejor el que controla después los autoarchivos dice, uy, esta se equivocó. Bueno, pero si lo puso acá, debe ser porque le gustó esta colección, digamos. No, a veces nosotros tenemos que ser mucho más cuidadosos mirando dónde ponemos nuestros trabajos para que después se vean. Sí, en el repositorio donde yo subí mi trabajo no había ninguna colección que tenga que ver con materiales de cátedra. Entonces lo subí a una colección que decía otros, y dentro de esa, otros, digamos, algo así del learning, no sé cuánto, que digamos que era una expresión en inglés que refería justamente a materiales de cátedra. Pero lo que pasa es que, más allá de que uno se interiorice, yo pienso que el problema está en que no hay suficiente información. No sé cómo será en el repositorio de la UNAM, ¿no? Pero en el nuestro, porque fíjense, por ejemplo, un dato, solo un trabajo en toda la UNE está subido en el repositorio, creo que el mío es el segundo. ¿Cómo puede ser? En el autoarchivo, ¿cómo puede ser? Digo, se ve que hay un problema de la información que no baja a los investigadores o a los docentes. Así que bueno, no sé, a mí me entregaron un link con el que identifiqué dónde está el trabajo, pero no sé si después Google lo cosechará o no. Y si lo pusiste en otros, lo dudo, pero bueno, en una de esas tenés suerte. Lo que pasa es que si no es, o sea, artículos científicos, son artículos científicos, no es un material de cátedra. Claro. O sea, estamos como muy encasillados, digamos, no tenemos mucha libertad para a veces ubicarnos en una determinada categoría. Sí, ese es un grave problema. En muchos repositorios hay ese problema. Eso es porque generalmente se crean las comunidades, las colecciones, sin consultar a los investigadores y a los docentes, porque en realidad los que tendrían que dar las pautas de qué colecciones tiene que haber, de qué comunidades dentro de un repositorio, tienen que ser los propios investigadores, los propios docentes. Y bueno, si la cosa se hace sin la consulta a los usuarios, a los que van a usar ese repositorio, los resultados son esos. Después no se sabe dónde uno va a ir con su trabajo, a qué colección, a qué comunidad. ¿Sí? Bueno, yo creo que vale como ejercicio para este curso. Sí. Una cuestión puramente personal, individual, es que pareciera que a veces cada gestión institucional impulsa o deja de impulsar los repositorios de su universidad, de su unidad académica. Y un repositorio que a mí me gusta mucho acceder, que no tengo ninguna vinculación más que como público, es la del CEDICI de la Universidad de La Plata, que siempre están publicando cursos y están publicando materiales de acceso abierto, y para mí es un ejemplo de repositorio. No sé políticamente cómo se manejan dentro de esa universidad, pero el repositorio tiene una evolución constante y está generando, todo el tiempo está generando conocimiento. Exactamente, ese repositorio es el segundo de Latinoamérica. O sea que es un orgullo para todo el país, digamos. Después del de la Universidad de México está el de la Universidad de La Plata. Muy buen repositorio, realmente. Sí. Yo creo por ahí una reflexión personal nomás que hago en cuanto a la existencia de los
repositorios, y el interés de los investigadores también, y el conocimiento, porque fíjense que nosotros todavía, o sea, toda esta filosofía de acceso abierto existe hace más de 20 años, o 20 años, ¿sí? La ley de repositorios se creó en el 2013, ¿sí? Y ahí empezamos la discusión, digo discusión o conversación, ¿no? Más sutil, de si publico y tengo coautores y mi coautor no quiere publicar porque no sé, me van a copiar, así coloquialmente hablando. Entonces había mucha resistencia también por parte de los investigadores de hacer visibles sus producciones. Y hubo toda una polémica de publicar o no. Y hoy en día, si nosotros escribimos y queremos que nuestras producciones, hablemos por ejemplo de un artículo, de una ponencia, de un avance de un proyecto de investigación, y eso tiene que estar, porque tenemos una ley que nos avala, y existe toda un paradigma que nos permite que esto esté visible. Entonces, si, por ejemplo, en el caso de Milas, que creo que fue una de las que más interrogantes planteó ante esta situación y que debe tener muchas producciones, porque ahí destacando también lo que dije al principio del perfil. Asima, te puedo interrumpir. Sí. Más allá de que nos avale la ley, es una obligación. O sea, está estipulado en la misma ley que nosotros, como investigadores, que somos solventados con fondos públicos, tenemos el deber de publicar nuestras producciones, de devolver a la comunidad nuestras producciones, aportar al conocimiento a través de la escritura, de los informes, de las investigaciones, de un artículo, de publicar un artículo, sea en el repositorio institucional o en alguna revista, pero tenemos que dar visibilidad y acceso. Y otra cosa que estuve también viendo, que debemos tener cuidado y tratar siempre de licenciar, o sea, publicar bajo alguna licencia. Creative Commons, elegir una licencia, porque aparecen, yo he visto en Google, se asocian muchos trabajos y uno tiene que discriminar, o sea, filtrar esas vinculaciones con los apellidos, como decía Rubén, que Google te vincula y uno tiene que decir, no, ese trabajo no es mío. Y tildar el no, para no estar vinculado y por ahí incurrir después en problemas legales de derechos de autor, es decir, ¿cómo? Te vinculaste a un trabajo que no es tuyo. Entonces, siempre, o sea, lo que yo aprendí es, si bien es un trabajo de cátedra, una ponencia, publicar bajo alguna licencia. Sí, el licenciamiento por lo general, en el caso de los repositorios, ya ellos ya les asignan a la publicación. Sí. Pero en el caso de producciones académicas o alguna producción didáctica, nosotros podemos hacer las gestiones Creative Commons en Argentina, dando digamos, apertura a nuestro lector de que nos puede citar tomando nuestras voces. Pero el tema es así, o sea, mencionaron por ahí el CEDICI de La Plata, y sí, el CEDICI de La Plata está primero, segundo a nivel latinoamericano, a nivel internacional, y va a estar, porque ellos apenas comenzó toda esta cuestión de acceso abierto de las publicaciones científicas, de la visibilidad de las producciones, y ya se pusieron a trabajar y a concientizar a sus investigadores.
En cambio nosotros, a nivel cultural, todavía estamos hablando, viendo qué, si se puede, si no se puede. Entonces, me parece que de este grupo y van a surgir muchos, muchos actores que van a estar visibles. En el caso, por ejemplo, de Manuel, de Sergio, Margarita tiene una trayectoria también como investigadora y creo que mucho ruido le hizo todo esto, de haber transitado por esta cursada, pero van a ver gente, digamos, que van a hacer publicaciones. Y así para cerrar, una cuestión importante y destacar una frase que dijo Lili, que nos dice a mí y a Julio en su momento, nos dijo que hay que comenzar jóvenes y que nosotros tenemos una larga trayectoria, y ciertamente es así. Fíjense, Lili es una persona que sembró en nosotros mucho conocimiento, mucho saber, y creo que es así, o sea, tenemos una larga trayectoria y mucho por aprender, así que lo poco que sabemos, o sea, no somos mezquinos, al contrario, transmitimos y siempre estamos abiertos, o sea, siempre trabajando en esta línea de la investigación, de la visibilidad. En principio fue toda la cuestión de repositorio, ahora indagando esto de la ciencia, de la evaluación, de la visibilidad. Así que las métricas de información también, que es otro tema, factor de impacto. Así que hay mucho por transitar. Así que bueno, de mi parte, gracias a Lili, gracias al equipo y gracias a todos ustedes que en cierto modo también nos involucraron, nos inculcaron ciertos aprendizajes que nosotros vamos a ir reforzando después. Bueno, yo creo que estamos llegando a nuestro tiempo y me queda solamente agradecerles a todos por habernos acompañado en este curso e invitarles a que ustedes hagan siempre esto mismo, es decir, a medida que van aprendiendo, vayan transfiriendo. Si tienen colegas, alumnos, lo que tengan a mano para transmitir el conocimiento, háganlo, porque es la única forma de ir creciendo. Si nosotros queremos que nuestros investigadores argentinos sean visibles, y bueno, tenemos que nosotros también transmitir esto que aprendimos hoy, hoy aquí, y lo que aprendimos durante el curso, es decir, ser generosos con el conocimiento, transmitirlo, dar, comentar, para que cada vez se expanda más esta base de investigadores, digamos, jóvenes, conocidos en el mundo, y así poder crecer como país. Muchas gracias a todos y nos vemos en cualquier momento cuando así se disponga en el futuro. Quizás nos encontremos, quizás no, bueno, pero hemos estado juntos, hemos compartido este espacio, lo hemos disfrutado, al menos de mi parte, puedo decir eso, y estoy muy feliz con haberlos conocido, con los resultados que hemos obtenido. Muchas gracias. Adiós. Gracias No, gracias a ustedes. Un gran gusto. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Saludos. Chao, chao. Gracias. Chao, muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao. Que sigan bien. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.